vamos a comenzar la clase, hermanos. Hay cosas que a veces me dio las confusiones porque hablaba con unos testigos de Jehová y lo primero que ellos me dijeron era que ahorita en estas fiestas van a haber muchos deleites. De hecho, pues este mensaje ya lo tenía yo anteriormente. Es como yo le digo que a veces uno, Dios, cuando uno está en el Espíritu, Dios lo impulsa a uno en algo y dice uno, ¿por qué quiero leer tal cosa? Y es el Espíritu Santo que lo está. Entonces yo había sacado este estudio días antes y ayer me topé con ellos y cabal hablarme de eso. O sea que Dios siempre lo prepara a uno, hermano. Amén. Y yo estoy admirado de eso porque así trabaja Dios. No, nunca va a dejar avergonzado a nadie. Y entonces uno de ellos me decía a mí, vamos a ir al libro acerca del vino, hermano, acerca de la bebida alcohólica. De eso se va a tratar la clase de hoy. Amén. Vamos a ir al primer libro de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Primer libro de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. ¿Sí lo tienen, verdad? Amén. Dice, ya no, estas son palabras que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y ellos de ahí comenzaron. Entonces, cuando el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo eso, no le estaba diciendo por ninguna razón de que Timoteo estaba solo. Y mira, Timoteo, si te sientes solo y afligido, échate un trago para que te sientas contento. Ellos dicen eso, ellos dan esa aclaración, que Timoteo estaba solo y que él se ponía triste cuando él no hallaba qué hacer. Ajá. En sus momentos de estar en casa. Y le dije, ellos están mintiendo, porque yo estoy solo también y yo no necesito ninguna porquería de esas. Yo le dije, leo mi Biblia y me meto en las cosas de Dios, y eso le dije, hasta se me olvida que estoy solo. ¿Por qué le dije? Porque Dios da la paz. No anden aconsejando de eso, porque eso está malo, le dije. Y ellos dicen que era por eso, pero no era eso. Yo le bendiga, hermano. Y dice que entonces ellos, la Biblia dice aquí que el apóstol Pablo le decía así porque el Timoteo tenía gastritis. Tenía gastritis y el agua en ese entonces, en esos tiempos de atrás, el agua era mala. Por eso es que la Biblia mucho habla del vino. Pero ellos hacían ese vino porque el agua no tenía efecto, no servía el agua. Como hoy día usted va al chorro y agarra agua, el agua está mal, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es agarrar agua filtrada. Pero en ese tiempo no había ni filtro ni nada. Entonces ellos tenían que acudir a las uvas. Por esa razón es que todo el pueblo de Israel y todo el mundo usaba uvas para tomar, y le llamaban vino, que es el jugo de uva, es lo mismo. Pero ellos se agarran de ahí, pero no tienen ningún efecto. Era por eso que él pasaba muy enfermo de su estómago, de gastritis, y por eso le decía a Timoteo que se echara vino de uva, porque él era un hombre muy celoso a las cosas de Dios, Timoteo, y entonces no quería tocar esos asuntos. Y entonces por eso apóstol Pablo le decía que usara la uva, porque era debido a su estómago. Ese no era ninguna fermentación, no era ningún licor, era algo que como en la Santa Cena aquí,
Nadie va a decir, yo no tomo la Santa Cena porque ahí toman guaro. No, no. Nadie tiene que aprobar nada que no ha visto. Entonces, y de ahí vamos a ir al capítulo Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio 14, 26. Libro de Deuteronomios 14, 26. Amén. Ya lo tiene, ¿va? Amén. Y darás el dinero por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Mire, aquí parece que está diciendo que está recomendando, ¿va? Parece. Y entonces, hay personas que nos agarramos de cosas así. Gracias a Dios nosotros tenemos entendimiento, nosotros los cristianos tenemos entendimiento, y para eso tenemos otras maneras como aclarar las cosas. No nos vamos a ir de boca solo porque ahí dice así. Que aquí está aprobando que tomemos y que nos alegremos con toda la familia. O sea que es bueno eso. No, no es bueno. Eso son recomendaciones que estaba dando a los reyes. Porque Dios, acuérdense que dice en Eclesiastés, gózate con la mujer de tu juventud en todos los días de tu vida, y todo lo que esté en tus manos por hacer, hazlo según tus fuerzas. Como que la Biblia está aconsejando ahí que el hombre peque. Pero más abajo dice, en el otro versículo, porque no leemos el otro versículo, dice, pero no te olvides que para el Seol donde vas, no hay ciencia, ni sabiduría, ni nadie que te pueda sacar de ahí. O sea que está dando la situación, que es lo que el hombre puede hacer como libre, pero no se vaya a quejar después. O sea que aquí lo que está diciendo, gózate tú y tu familia, pero las consecuencias que vienen, no me las vayas a echar en cuenta a mí, son tuyas, y hay que pagarlas. Entonces, ¿qué pasó al oír este versículo? Nos vamos a ir al libro de Proverbios 21. Libro de Proverbios 21. Es que la Biblia sí es, hermano. La Biblia, Amén. de hecho, Jesucristo, cuando bajó a la tierra, Él hablaba directamente para todos qué cosa era mala y qué cosa no era mala. El problema fue que los fariseos, los saduceos, todos esos, ellos empezaron a contradecirle a Dios, a Jesucristo, y empezaron a darle por el lado de ellos y no por el lado que Jesucristo quería. Y él, por no tener contienda con ellas a cada rato, dijo, mejor les voy a hablar por parábolas, porque solo mis entendidos lo entenderán, solo mi gente, la que yo quiero hablarle, me entenderán. Sí, y ese es el asunto que pasa hoy, que solo nosotros podemos entender esto. Y aunque usted le explique 1000 maneras a esta gente, si no hay misericordia de Dios en ellos, no van a entender nunca, porque la gente está apegada a las cosas del mundo. ¿Qué caso tiene que yo, siendo un borracho, venga al Evangelio? Lo voy a hacer con el propósito de cambiar mi vida, como todos lo hemos hecho. Pero si seguimos aquí en la misma, entonces ¿para qué venimos? ¿O qué caso tiene que haya venido Dios en Jesucristo entonces? Si nosotros vamos a seguir en lo mismo. Exacto. Entonces tiene que haber una diferencia para que Dios nos acepte como hijos. Dice Proverbios 21. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ella hierra no es sabio. O sea que la persona cuando se entorpece, hermano, esa es la manera más frecuente que hay de que no alcance un entendimiento por andar en cosas de bebidas. ¿Cierto? ¿Y quién lo está diciendo? Salomón, el hombre más sabio de la tierra. No ha habido ningún sabio más que él en la tierra, dice la Biblia.
ni lo habrá. Él es el único. Entonces, si Él lo hizo, ¿en dónde quedamos nosotros? Vamos a ir a Proverbios ahí mismo, 23-29. Proverbios 23-29. Proverbios 23-29. ¿Sí lo tienen ya? Amén. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas del balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. O sea que ahí está aconsejando él de que no hagan esas cosas. No hagan esas cosas. ¿Por qué razón? Porque Salomón, el rey Salomón, ese fue el motivo por el cual él pecó contra Dios. Él, lo que está diciendo aquí en estos versículos. Vayamos a Eclesiastés 10:19 para completar este asunto. 10:19. Eclesiastés 10:19. Amén. Dice, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. ¿Qué está diciendo ahí? Que él, por tener mucho dinero, él era muy atraído por las mujeres. Era el hombre más rico del mundo. Era dueño de la tierra más bien. Dios le dio todo en sus manos. Así como lo hizo con Adán y Eva. Bueno, Adán hizo muchas cosas. A él le entregó primero y él a nadie puede sobrepasarse de Adán ni tampoco llegar a su nivel. Porque Dios a cada quien nos da una cosa, como se fija el profeta Elías. Fue un hombre de Dios que clamó fuego del cielo y quemó a los 50 profetas, se recuerda. Pero también Eliseo hizo cosas buenas. Que le dijo al Señor, abre los ojos el entendimiento de Jesse para que viera el montón de ángeles que habían ahí. Hicieron milagros, pero cada quien por su lado, porque Dios así trabaja. No va a ser la misma cosa uno ni otro. Entonces Salomón era un hombre bien especial también para Dios. Pero por andar tomando y por tener mucho dinero, se desvió. Y entonces él aconseja aquí que no hay que tomar el vino, porque por eso él, que si más se pierde, que si más pierde su salvación, porque después de que el primero que le gustaban las mujeres, dijo, y vi a la mujer más amarga que la muerte. ¿Por qué razón? Porque él lo hacía en estado de ebriedad, y él pensaba que con tener esas 700 mujeres y 300 concubinas, por causa del dinero que tenía, él iba a hacer alianza con los demás pueblos, porque el casamiento antes, el matrimonio, para eso servía, para hacer alianzas. No se casaban por amor, ni se casaban por nada de eso, sino que lo hacían por un acercamiento a las familias que tenían dinero, y eso lo hacían para que la riqueza de este se juntara con la riqueza del otro y no se perdiera, mejor que se repartieran en ellos y no se la iban a dar a un pobre. Esa era la meta de ellos en esos tiempos. Y por esa razón es que eran los matrimonios, no era tan legal como por amor o por... Pero ahora ya es diferente. Entonces esas eran por eso él dice, y con el dinero se hace todo, porque él con dinero compraba todo, pero no se daba cuenta que se había olvidado de Dios por andar en las borracheras, y por eso que si más pierde su alma. Entonces vamos a ir a Juan 6:53. Vamos a ver. Libro de Juan 6:53. ¿Verdad? Amén. Ya lo tenemos. Amén. Dice, Jesús les dijo,
Oh, perdón, no es este. ¿Dónde están las bodas de Caná? Cuando Jesús fue a las bodas de Caná, ¿lo escribió mal este? Juan. Es el libro de Juan. Juan 1, creo. Oh, Juan 2.1. 2:1. Juan 2.1 es, hermano. Amén. Aquí está. Amén. Juan 2.1, las bodas de Caná. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Esta palabra como que no es muy entendible, ¿verdad? Sí. Pero ¿sabe qué le estaba diciendo ahí Jesús? Y a mí que me interesa que no tengan vino. ¿Por qué me estás molestando? Ajá. Bueno, ¿y a mí por qué me lo dices? Ellos tienen una fiesta, ellos debieron prepararse con vino. ¿Y yo qué tengo que ver en esto? Esa es la respuesta ahí. Luego dice, aún no ha venido mi hora, dice. Aún no ha venido mi hora, sí. O sea, de que no lo estuviera molestando en eso, porque él quiere divertirse en algo. Y entonces mucha gente se agarra de allí para decir también que si Jesucristo hizo el vino, Jesucristo tomó vino, dice. La Biblia no dice que tomó vino. La Biblia dice que lo hizo. Una cosa es hacer y otra cosa es tomar. Es muy peligroso, hermano, hablar algo que uno no sabe o que ahí está, pero uno quiere buscarle manera. Dicen, ¿cómo que si lo hizo no lo va a tomar? ¿Cómo va uno a comparar uno con las cosas de Dios? Uno tiene, pues dentro de uno tiene lascivia, envidia, orgullo y cuánta cosa, pero Jesucristo no iba a ver eso. Entonces, uno tiene malicia también. Sí. Y habiendo el vino, ellos tenían que tener deseo por probarlo, pero Jesús no es así. Entonces, Él lo hizo, pero no lo tomó. Y además, el vino que hizo no era vino que emborrachaba, porque ahí dice, vamos a seguir leyendo. Su madre dijo a las que servían, hacer todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad esta tinaja de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Perdón. El maestresala es el Como quiera. Es el bartender. Es el bartender. Es el mezclador. Es el DJ, como le llaman, porque el DJ es mezclador también, ¿verdad? Entonces, ellos son los que mezclan. Los que mezclan las bebidas. Esta es buena, esta no, esta sí, esta sa. Yo fui a sacar un curso de bartender, hermano. Y lo gané. Puedo hacer esas cosas. Porque... Podía. No, sí, claro, podría, pero sí, lo pudiera hacer, pero Dios guarde, eso no, ni está en mi pensamiento hacerlo ya. Jamás, ni siquiera me acuerdo de eso, nada más lo estoy hablando porque ahorita estamos hablando de eso. Yo aprendí de eso y porque sabía que eso daba mucho dinero, da mucho dinero, hermano, pero la persona pasa embriagada toda la vida, porque si ese es su trabajo, a ley tiene que probar un poquito de cada cosa. Y cuando vez va probando, pues ni modo, tanto y tanto y tanto, una mezcla de esta, una mezcla de otra, uno termina más torpe que los demás que están ahí. Y además ellos se van y vienen otros, pero uno sigue durante su lapso del tiempo. Entonces, eso es el maestresala, el bartender, el DJ, el mezclador. Eso quiere decir. Entonces se la llevaron a él. ¿Y por qué dijeron ellos que por qué esta gente es inteligente y da el mejor vino de último y no lo da de primero? Porque ellos conocían de que el mejor vino había sido de último, o sea que no estaban borrachos. No estaban borrachos. Ellos habían tomado, habían sentido bien el sabor del vino que el maestro había hecho. No sabían que él lo hizo. Hermano, Dígame. yo pienso que ese vino a lo mejor ni siquiera tenía alcohol, ¿no? No tenía, era uva fermentada, hermano. Sí, me imagino. Era uva fermentada, era la dulzura de la uva, no tenía alcohol. Es que en ese tiempo no existía el alcohol. Y sí existía, pero
como el poder de Dios, de Jesucristo estaba sobre ellos, ni siquiera lo intentaban hacerlo. Entonces, ya dejamos ahí Isaías 22, 23, Isaías 5, 22, Isaías 5, 22. ¿Sí entienden? Bueno, dice: hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Ahí está la palabra de los mezcladores, de los bartenders, de los maestresala. Hay, dice. Esa palabra hay, hermano, nosotros la leemos así: hay de los mezcladores, hay, pero así nomás. Pero si nosotros nos vamos a Apocalipsis, ¿se acuerda que cuando dicen los ángeles, ay de los moradores de la tierra? Es un peligro grande la palabra ay, porque está sin H. Sí. El dolor Porque que viene. uno no sabe qué atrocidad le va a pasar a la persona. Yo pienso que ese ay significa juicio, ¿verdad, hermano? Es juicio, es juicio, es juicio. O sea que la mano de Dios no va a tener misericordia de ellos. Cuando dice ay, aunque se arrodillen, lloren, hagan lo que hagan, el lamento que hagan, no va a haber la misericordia de Dios, porque ellos están atrayendo. Hay una iglesia por ahí que es bartender, la persona que está en el altar, y él dice: ay, Dios mío, dice, yo siento el Espíritu Santo aquí. ¿Usted cree que es el Espíritu Santo? Son puras debilidades, la Biblia habla de eso. Por eso la Biblia aconseja que nosotros, no, bueno, nosotros digo yo, pero yo sé que entre nosotros los cristianos, en esta iglesia, pues, porque debemos de dar fe de lo que tenemos, ¿verdad? Sí, En esta iglesia no somos así. Pero hay iglesias que están bien corrompidas, hermano. Iglesias que están bien corrompidas, que yo las conocí anteriormente, unas iglesias bien santas, pero ahora se han corrompido tanto porque ya esperaron mucho a Jesucristo y no viene. Y el problema es que la misericordia de Dios es grande, fíjense, y no les ha pasado nada. Porque no les ha pasado nada porque hay muchas iglesias que están corrompidas y uno lo sabe y dice: ¿por qué tal iglesia está corrompida y tiene mucha gente? ¿Y por qué mi iglesia, dice algún pastor, yo trato de la manera de enseñar bien y somos poquitos? Porque eso dice la Biblia, que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Entonces de nada sirve que una iglesia esté llenísima si ninguno está bajo obediencia de Dios. Todos estamos haciendo cosas a como nos convenga o como queremos, y así dice este hombre que él, y es bartender. Imagínense cómo es eso. No puede ser eso, pero hay cada quien. No estoy hablando de ninguna iglesia, ni lo que nada más son ejemplos que uno pone para ver a qué situación llegan estas personas, estos pastores tan corruptos, sabiendo en la situación que están estas personas, los dejan subir al altar. Es muy peligroso eso, es un atentado contra Dios. Por eso dice la palabra ay. Es muy doloroso ese sentido. Sí. Vamos a ir al libro de Isaías 28.1. Ahí mismo va, pero en el 28. ¿Sí lo tiene? Amén. Aquí está. Vamos a leer el 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Mire, qué palabra, aturdidos del vino. Sí. Esa palabra la dijo el profeta Isaías. Ahora vamos a leer detenidamente párrafo por párrafo. Ay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín. Cuando dice ay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín, está diciendo que Samaria tenía un muro alto y ellos se paraban aquí, miren, y veían
aquellos campos. Dice la Biblia, ahí, dice la Biblia que ellos tenían desde aquí aquellas planadas hasta llegar a Mesopotamia. Y cuando la Biblia habla hasta llegar a Mesopotamia, dice, ¿y qué tengo que ver yo si ni sé dónde queda Mesopotamia? Nosotros tenemos que contradecirle la Biblia. Si la Biblia dice así, es porque era inmensidad de terreno que había lleno de uva. Y a ella le llamaban corona. Ellos decían, subamos a la corona, pero Dios la denominó la corona de soberbia. ¿Por qué razón? Y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. La flor caduca es aquella flor, en nuestros países, El Salvador, México, Guatemala, Honduras, qué sé yo, de donde es usted, se acuerda que cuando pasaban por el camino mirábamos aquellos árboles, y aquellos árboles de naranja y de mango, ¿verdad? Y estaban tiernitos todavía. Pero cuando usted se quedaba viendo, veía que una naranja estaba buena ya. Sí. Y veía un mango bueno ya, maduro. Si usted cortaba esa fruta y se la comía, esa fruta venía con toda la esencia, con toda la vitamina, bien deliciosa, que a veces hasta débil se ponía la persona, porque la vitamina es demasiado, porque esa absorbía todo lo del árbol, esa naranja, o ese mango, o esa fruta, lo que fuera. Una piña también, yo veía aquellos piñales, y toda la piña bien chiquita, toda verde, y había unas bien hermosas ya, maduras. Entonces eso estaba delicioso. De eso está hablando aquí, de la flor caduca, la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Valle fértil era lo que ya le digo, estaba desde Samaria hasta Mesopotamia. ¿Y por qué tenían ellos eso? Porque esas planuras, ellos de ahí veían toda la flor caduca, toda la uva que estaba buena, entre toda la verde, y como eran planadas enormes, miles de hectáreas. Entonces ellos mandaban gente, los príncipes de Israel, los de Efraín, mandaban gente a cortar toda esa uva. ¿Y qué hacían cuando hacían aquellas grandes, vamos a decir camionadas? En ese tiempo no había camiones, pero eran inmensidades de uva, porque eran terrenos enormes. Mandaban ese uva para Siria, porque Siria tenía humillado al pueblo de Samaria, a todo Israel los tenía humillados, y ellos, para que Siria no se levantara contra ellos le entregaban la uva, allá hacían el vino, y después hacían banquetes y los invitaban a estos, para que fueran a tomar allá, y dice que hacían unas borracheras enormes, borracheras enormes que hacían, y así se mantenían todo el tiempo, porque ya cuando ellos hacían esas borracheras, ya la uva daba otro punto, y ya era de arrancar una parte, porque se arranca como en 3-4 partes parece, y entonces, o sea que toda la vida pasaban borrachos, porque ya en el último arranque ya la otra uva estaba sembrada para dar su fruto otra vez, y en fin. Y vamos como la flor caduca, vamos a leer el número 4, 28:4. Ahí está la respuesta. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a su mano. Ahí está, ¿ven? Ahí está la respuesta de eso, la flor caduca. Eso es una fruta que es apetecible, dan ganas de comerla, como la mandrágora, ¿verdad? Que la Biblia habla en Génesis 14. Entonces, vamos a ir al capítulo 7 de ahí mismo 28, de Isaías. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Habla mucho de la sidra. Mire pues, el vino fermentado es una cosa, es el que no emborracha, pero la sidra es así, contiene alcohol, y eso es lo que ellos hacían, agregarle sidra o agregarle alcohol. Entonces ya no se convertía en vino, sino se convertía en sidra. Por eso habla mucho la Biblia de la sidra, y cuando hablamos de la sidra estamos hablando de, puede ser una cerveza o un pacho de guaro, dice uno, ¿va? En Guatemala. Pero la sidra es de la manzana, ¿no? Es que lleva varios contenidos, hermano. Lo que la Biblia explica
Mire, vamos a ver aquí. Los judíos le llamaban a la sidra shecar. Shecar es bebida embriagante. Y cuando hablaban de sidra, ellos estaban hablando de alcohol. Por lo menos, haga cuenta. Vamos a hacer una fiesta aquí, ¿vale? No somos cristianos, un ejemplo. Entonces decimos nosotros, en esta mesa va a haber sidra y en esta mesa va a haber vino. Pues ahí estamos haciendo una diferencia de que aquí va a haber borrachera y aquí no. Eso es para ser más entendible, ¿va? Y entonces cuando ellos invitaban a fiesta decían va a haber sidra. Entonces ellos con eso estaban diciendo va a haber borrachera. Ellos conocían la sidra como borrachera. La chicha también. La chicha. Usted habló bien. Usted habló bien. Eso es que es de la cáscara de la manzana y de la cáscara de la uva y de muchos ingredientes. Y la ponen a perderse. Y ya ve que la chicha es más peligrosa que el guaro. Porque el guaro suave. Pega más duro. Pega más duro. Porque mientras está aquí encerrado, no hay problema, uno puede tomar hasta donde sea. La cosa es salir afuera. Y queda volteado uno. Es traicionero ese licor. Pero muchos lo aprueban de que es bueno y que Jesucristo lo tomó. No. No tenemos por qué decir que Jesucristo tomó eso. Jesucristo lo hizo, no lo tomó. Y además él no hizo la chicha. Él hizo el vino de uva, el que tomamos aquí en la Santa Cena, como repito. Dice, el 8, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Sí. O sea que se habían corrompido demasiado, hermano, demasiado. Que ya no se hablaba la palabra de Dios, sino que se hablaba de puro licor. Los de Efraín, la tribu de Efraín, está hablando de Efraín, ya se fijó que en el principio dice los aturdidos de Efraín, ¿va? ¿8 qué dijo, hermano? ¿Cómo? ¿8 de qué? 8. Isaías 28:8. Oh. Dice que ya no había limpieza en ese lugar, ya estaba corrompido. O sea, aturdido quiere ya perdido, ¿verdad? Aturdido, sí. Y les hablaban de una cosa, ellos contestaban otra porque estaban idos de la mente ya. Sí, ya estaban bien brutos. El 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? A los desetados, a los arrancados de los pechos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿A quién se le va a enseñar ciencia o doctrina? Y ahí él mismo hace la pregunta, el profeta Isaías, dirigido por Dios a los destetados de los pechos, a los que se arrancan de los pechos. Lo que está diciendo es que ya con esa gente ya no había remedio. Lo que estaba diciendo Dios es que a esa gente había que matarla. Ya no había más remedio para ellos. Entonces a los destetados dicen, esa es la gente que viene de abajo, a los nuevos. A esos hay que enseñarles cómo debe de vestirse, cómo debe de andar, cómo debemos de estar en la iglesia con reverencia y estar bien atentos a la palabra de Dios, que no importa quién esté. Y a veces tomamos al revés, decimos, es que ahorita hay mucha gente nueva, no se puede predicar duro porque ellos no entienden. Pero la Biblia aquí dice que a los destetados hay que darles el saber. Porque es cierto que entre unos 10 nuevos que hayan, pueda que uno entienda la palabra. Y aunque los 9 se vayan enojados, pero uno, el compromiso de la palabra de Dios es darla. Es darla. Si la persona entendió, bueno; si no la recibió, bueno. Pero tenemos nosotros que enseñarla tal y como es, para que la gente se vaya instruyendo desde niño hasta grande. Por eso dice aquí que a los destetados únicamente se les dará el saber. Aquí vamos a ir al 10 ahora, 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. O sea que lo que está diciendo ahí, que Dios se cansó de tanto mandar a Isaías, vayan a tal parte y hablan de Dios. No, aquí amamos la sidra, vayan a tal parte. Y iba allá Isaías, lo mismo. Nadie quería entender, ni nadie entendió hasta que Dios
los destruyó, vamos a decir. ¿Por qué razón? Porque ellos se lo permitieron, ellos mismos lo buscaron. Vamos a ir al 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablarás a este pueblo. Lengua de tartamudos es, ¿se acuerdan de Moisés? Moisés era tartamudo. Dios pudo haber mandado una persona excelente de palabra, hablar con el faraón, tantos estudiados que había. Aarón era un hombre maestro, dice que era un tipo especializado en letra. Era un hombre que tenía ciencia, Aarón, pero a Dios nada le costaba decir, pues ahí está Aarón. No, agarró a Moisés. ¿Por qué? Porque si investiga la vida de Aarón, Aarón no tenía ningún problema grave sobre su vida. ¿Quién es el que tenía el problema grave sobre su vida? Moisés. ¿Por qué? Moisés era asesino. Sí. Entonces ese es el asunto que tenemos que entender nosotros los cristianos. Que Dios no va a escoger gente que no tenga ningún récord. Un récord malo, vamos a decir. Porque récord todos tenemos. Bueno, pero Dios escoge gente con récords malos para demostrarle su poder a la gente, al pueblo de Dios. Que cómo es que Julano era así, cómo es que Julano era borracho, mujeriego, era esto, era aquí, y miren dónde está. Amén. Ese es el asunto. Y por eso vemos personas aquí que nos damos el egoísmo, que solo porque vamos a estudiar a un lugar que queremos enseñarle a la gente, pero solo le vamos a enseñar teología o le vamos a enseñar historia. Historia es cosa que otro cuenta. Yo no voy a venir, la hermana Julana me dijo que esto y esto y esto y esto, que Cristo sana, que dice que Dios la sanó y que no sé qué, y que el hermano aquí que no sé qué. No, yo voy a hablar que Dios me sanó a mí. Porque no voy a hablar de otras cosas. Entonces yo estoy hablando de historia cuando hablo de otras cosas. Y ese es el problema que sucede hoy día. Por eso es que la mucha gente de los teólogos, ellos hablan conforme ellos han aprendido, conforme les han enseñado. Pero cuando nosotros tenemos el problema en carne propia, nosotros experimentamos bien y nos duele estar hablando de las cosas. Algunos hasta nos puede dar vergüenza, quién sabe. Cierto. Pero ¿por qué razón? Porque el Espíritu Santo nos está empujando a hacer las cosas para que la demás gente entienda de que si Dios me tiene parado aquí a mí, es porque yo he sido una persona igual que cualquiera de los que están ahí. Eso es el motivo, y por eso es que ya les digo muchas veces, hay gente que se pone a hablar barbaridades y a señalar, a mandar toda la gente al infierno. El profeta Isaías, lo hablamos, mandaba a toda la gente al infierno. ¿Por qué razón? Porque él no había conocido a Dios. Él no había conocido a Dios. Él solo miraba que la gente pecaba y todo, y se andaba señalando a todo mundo. Y cuando se dio cuenta que en qué lugar estaba parado, él dijo, ¡ay de mí! Que habito en tierra de gente inmunda y con labios inmundos. ¿Por qué razón? Pero él tuvo la oportunidad de que dice la Biblia en Isaías 6.2, 6.5, que el ángel de Jehová bajó y le puso un carbón encendido en la boca. Pero ahora día, no sé si la gente va a tener remedio con un carbón nada más en la boca. Quizás hasta camionadas van a hacer. ¿Por qué razón? Porque ese es el deleite de la gente hoy día. Fijarse en los errores de la demás gente, pero menos en el de ellos. Y por eso Dios llama gente que ha pasado por procesos para que cuando hable con precaución y sepa que lo que está pasando para allá es porque él ya lo vivió. ¿Verdad? Hermano, es como la Biblia lo dice, que Dios levantó lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar al sabio. Al sabio, sí. Sí, por eso mucha gente hablan exhortaciones, pero tremendas, con extremación, ¿cómo se dice? Extremismo. ¿Por qué razón? Porque ellos no han pasado por un proceso vergonzoso. Sí. Y Dios al que ama, corrige, dice. Entonces todos estamos expuestos al pecado. Cuando Dios lo permita, va a suceder. Porque la situación es, hermano, que cuando Dios permite las cosas, hay gente que dice, no, Dios no va a permitir que tú peques. Sí, si es para crecimiento, si lo hace. Porque conmigo, hermanos, estoy en este lugar y soy sincero, honesto en decírselos.
delante de Dios, que no les miento, a mí Dios me dijo en ese tiempo, en el 2016, antes, como a eso de junio o julio, me dijo, quiero que te vayas de esta iglesia, no de esta, en la que yo estaba. Quiero que te vayas de esta iglesia porque aquí te estás pudriendo, te estás consumiendo, estás estancado. Yo les he contado muchas veces a ustedes cuál era el asunto, y no lo digo, está siendo transmitido, lo estoy diciendo porque es la verdad. Y cuando uno habla de verdad, uno sostiene lo que está hablando. A mí Dios ya me había dicho, quiero que te vayas de aquí. Pero yo ya estaba pegado a las cosas de ahí, de esa iglesia. Yo ya estaba pegado, qué bonito estar aquí, convivio por un lado, convivio por otro, invitadas a comer, y un montón de cosas, hermano. El problema fue que no viene al caso esto, pero como estamos hablando de pecado, por eso se lo estoy diciendo. Cuando ya vino la palabra de Dios, de allá de Los Ángeles, vino un varón de Dios y me dijo, dice Dios que te va a sacar, me dijo, de este lugar de donde te estás estancando, y te va a dar un lugar donde nadie te conoce, y vas a ser, me dijo, consejero. Entonces cuando me dijo así, yo dije, pues entonces, si voy a ser consejero, ya ahorita vienen las elecciones, a lo mejor me van a elegir a mí. Dios ya me había dicho a mí que me saliera. Dios ya estaba dando otro paso adelante, lo que iba a hacer yo en lugares donde no me conocen, pero yo confundí una cosa con la otra. Y ese es el problema, cuando no nos metemos en el Espíritu, no le entendemos a Dios, y ahí es donde fallamos. Cuando usted le diga a Dios alguna cosa, que se salga de una iglesia, experiméntelo bien y pregúntale y pídale la confirmación, otra persona se la va a decir. Y eso fue lo que yo no hice. No le pedí la confirmación, pero él siempre me la dio, y por no habérsela pedido, él siempre me la dio, pero yo no la entendí. Y como yo no la entendí, no me salí. Entonces, Dios dijo, si no te sales por las buenas, te vas a salir por las malas. Y me sacó por las malas. Me sacó por las malas. Entonces, ahora, yo esto lo he experimentado y se los comparto a ustedes. No le estoy diciendo que nadie se vaya a la iglesia, no vayan a pensar eso. Ni que vaya a llegar un espíritu malo y les diga, porque Satanás de ahí se agarra, para agarrar a los más débiles. ¿Qué tal si hay una persona que dice, a mí esa iglesia ya no me gusta, yo pienso que mejor me voy a ir? Y ya al oír lo que yo estoy diciendo, entonces sí es cierto, me voy. No, tenemos que esperar confirmación de Dios. Porque aunque a usted, a mí, nos esté yendo mal en un lugar, si Dios no ha dado la salida, no podemos salirnos. Porque vamos a ir a dar con los dientes a otro lugar. Por esa razón nosotros tenemos que salir en paz del lugar donde estamos. Amén. Porque la Biblia dice que los que se salen por la ventana, dice, son salteadores. ¿Y quién es el que se sale por la ventana? No crea que va a buscar a alguien, no, que aquí no hay ventanas. Lo que está diciendo la Biblia es que cuando uno se va sin avisarle a la iglesia, me voy, pueblo de Dios, me voy, porque aquí Dios me llamó para predicar, no me ponen a predicar. Dios me llamó para el canto, no me ponen a cantar. Dios me llamó para estar en algo así, y no veo ningún resultado, solo estoy calentando bancas. Ya hablé con los pastores y ellos no dicen nada. No podemos llegar a tan gran extremo, a estar poniendo en mal a nadie. Lo que yo me refiero, pues, que hayan motivos como uno irse. No quiere decir que uno va a declarar todo a la gente, porque la gente, hay personas que van a entender y otras que van a criticar. Y podemos echar de boca a la iglesia, y eso también es malo delante de Dios. Amén. Tenemos que tener sabiduría para hablar. Yo es un ejemplo que les estoy poniendo, no es cosa que tengamos que decir así. Sí, amén. Entonces, que haya motivo para eso. Entonces ya viene uno y le oré al Señor, y el Señor me dijo que en tal parte yo fuera. Voy a ir allá, pero si en caso no es de Dios, hermanos, yo vuelvo a este lugar. Y reconozco que me equivoqué y les pido perdón. Esa es manera de humillarse uno. Amén. Pero si se va uno, aunque sepa que Dios le dio la salida, uno tiene que hablar así. Porque ahí uno se está humillando. Pero hay quienes, yo me voy de esa iglesia y ya no me van a ver la cara. Que se olviden. Esa gente aquí que allá, que son los chismosos y aquí que allá. No tenemos que salir así. Amén. Porque eso es delicado delante de Dios. Sí, amén. Entonces, de la iglesia debemos de salir limpiamente con la cara levantada. Amén. Amén. Decirle a la gente lo que me voy de la iglesia, el Señor me llamó para tal parte, voy a ir allá, hermanos, pero si en caso me equivoqué, que no fue Dios el que me habló, me van a tener de regreso otra vez.
Amén, amén. Esa es manera de humillarse. Sí, amén, así es. Amén. Así es, hermano. Entonces, vamos a hablar aquí del capítulo. Porque en lenguas de tartamudos y extrañas. ¿Cómo es? Porque en lenguas de tartamudos y en extrañas lenguas hablará a este pueblo. Eso es lo que estaba haciendo Moisés. Eso es lo que estaba haciendo Dios ahí, hablando en lengua de tartamudos con Moisés. Moisés era el que iba a hacer el trabajo porque Aarón era un profesional. Aarón era especializado en letras. Él sabía hablar, presentarse delante del faraón y hablarle con escuela, con una forma bien especial y específica para hablar. Aarón tenía la facultad de hablar con cualquier persona de acuerdo como la persona era. Si era una persona preparada, hablar con ella con preparación. Con el faraón, imagínense, un gran, poderoso dueño de toda la tierra, ese hombre era malo. Y él tenía facultad para hacerlo, conforme a su letra, conforme a su entendimiento. Aarón era de esas personas indicado para eso. Pero Dios pudo haber dicho, pues que lo haga Faraón, porque Faraón es el indicado, ¿no? Puso a Moisés, que se llevaba como 2 horas para hablar una poquita cosa. ¿Y por qué le puso a Aarón como consejero? Porque Aarón tenía tiempo de oírle, porque era su hermano y no lo iba a criticar. Y otra persona hubiera dicho, no hombre, si me pongo a hablar con Moisés, me agarro a la tarde y ahí ves que tengo hambre y aguanto hambre por estarle oyendo. Pero como era su hermano, no iba a criticarlo. O sea que Dios siempre va de acuerdo con las cosas, hermano. Más bien lo ayudaba. Lo ayudaba cuando él no podía descifrar las cosas. Aquel se la inventaba que tal vez así era y ya, ajá, así es, ok. Y ya empezaban a hablar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con los dos. Amén. Ese es el asunto, que cuando nosotros estamos metidos en el Espíritu, Dios abre puertas para cada quien. No andemos agarrando costumbres de decir que el vino es malo, que el vino no es malo, que debemos tomarlo, porque hay iglesias, hermano, si se mete a YouTube, se mete en esas cosas de la Santa Cena de iglesias específicamente, allí le echan, dicen, un poquito de alcohol a la bebida, a la bebida que van a ser de uva, porque dicen que eso, ya después de que ya toman eso, entonces empiezan las alabanzas. Pues ni modo, la gente ya está aturdida, dice la Biblia, aturdida. Ya empiezan a lanzar y a hacer cosas que no deben, cosas deshonestas. Porque y vienen y graban. No graban las cosas, las malas que hacen, sino que graban la reacción, pero no dicen por qué hubo reacción. Y por eso dice, ahí sí se mueve el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo, son atraídos por cosas diferentes. El diablo está ahí, en pocas palabras. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. Y Dios nos está llamando a una reflexión sana y limpia a nosotros, que no la voy a lograr yo, ni la va a lograr usted, sino la mano de Dios va a ser la que va a trabajar en cada uno de nosotros para que nosotros seamos personas inteligentes el día de mañana. Si en otra iglesia nos aturdieron, nos dieron una enseñanza que no fue buena, aquí Dios ha dicho que nos va a enseñar cosas buenas. Quien quiera agarrarla, que la agarre. No tenemos por qué enojarnos. Amén. Que Julano solo va a pasar a decir cosas y que no sé qué, que no sé cuánto, no tenemos por qué enojarnos. La palabra, dice la Biblia, es para la gente que entiende, para la gente que sabe, para la gente sabia. Amén. El que no quiere agarrarla, que se vaya, dice la Biblia. No está diciendo que se levante y que se vaya, está diciendo que se vaya, que no oiga, pues, eso, que no oiga. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios para caminar bien. Porque yo los ejemplos que tengo de la Biblia, hermano, y de Dios más bien, la palabra de Dios y de Dios, es que el haber venido a esta iglesia, lo vuelvo a repetir muchas veces, esto ha sido la prosperidad mía, que no la he tenido en ninguna iglesia. Allá me fue mal en aquellas, pero ¿saben cuál fue el problema? Que allá aprendí lo malo para no cometerlo. Amén. Y aquí estoy dando lo que ya me pasó. Ese es el asunto. ¿Por qué fulano está en tal iglesia y ahí hacen cosas, ahí practican maldades y que no sé qué? ¿Y por qué se la lleva de que dice cosas buenas, pero por qué está allí? Dice la gente, porque estamos viendo de persona a persona, no estamos viendo por dentro como Dios ve. Porque Dios está viendo que uno vea los defectos. He estado donde pastores delante de mí,
han agarrado dinero y se lo echan a la bolsa, sacado de ahí de la salud, se lo echan a la bolsa. Nada. Y no van a creer que $1 ni 10, de a 100 para arriba. Yo he visto. Y les he dicho, los he exhortado. Y delante de la gente, ¿no? Delante Sí. de todos los hermanos. Pero eso lo hace Dios porque si yo vi mal de que un pastor haga eso, entonces yo tampoco tengo que hacerlo. Sí. No quiere decir que yo, siendo pastor, puede ser en la calle, en la tienda, donde quiera yo veo un billete que esté mal puesto en una casa. No tenemos por qué hacer eso. Pero esta gente, si es capaz de hacerlo delante de Dios, pues también allá lo va a hacer delante de Dios porque es lo mismo. Pero va a decir, si esto es de la iglesia, ¿qué me cuesta robarme lo que a mí me han puesto en un carro? Dinero, pues. Porque eso, pecado llama a pecado. Eso es lo que pasa, hermano, con las iglesias, eso es lo que está pasando hoy día, que por eso es que tenemos que ser inteligentes y donde se nos predica la doctrina, cómo debe ser la iglesia, cómo debemos de estar en las cosas de Dios, apreciémoslo, hermano. Amén, Porque sí. esto no cualquiera lo va a traer. Ahora la gente está dedicada a aferrarse a que les voy a hablar de acuerdo con ellos quieren oír. Nos ponemos a escudriñar cosas que no debemos cuando andamos mal. Y se nos tiene que enseñar primero desde un principio cómo caminar. Si el paso para acá está malo, hey, ahí no lo pusiste bien, ponlo aquí, mira, porque aquí dice Dios. Y así pues cosas que nos vamos desviando de algo, alguien va a venir y nos va a decir, no, lo que estás haciendo está malo. Hazlo así porque así dice la Biblia. Y no nos va a gustar a un principio porque ya ven que Dios a veces no habla de manera buena, habla bien pesado. Pero nosotros los latinos, así es como estamos acostumbrados, que si no se nos hace un daño, no vamos a entender. Se nos dice no vengan tarde en el trabajo, hombre. Llegamos tarde siempre. No vengan tarde, por favor. Volvemos a llegar tarde. Te quedas suspendido 3 días por haber venido tarde. Entonces ahí sí ya entendemos. Y así mismo es en la iglesia. Se nos dice tengamos reverencia, no andemos caminando cuando la palabra de Dios está. No salgamos al baño, hagámoslo con tiempo para que cuando esté la palabra de Dios estemos sentados. Apaguen su teléfono, por favor. No, pum, 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 el teléfono sonando por todos lados. Aquí la gente que está hablando, hermano, se distrae cuando todos voltean a ver para todos lados. Y se queda como oído de la mente, uno no sabe ni qué hacer, porque nadie le está poniendo atención. Yo no sé, hermano, no me doy la importancia, pero yo, desde que me siento ahí, mi mirada es para el que está hablando. Y no le quito la mirada hasta que se baje de aquí. Amén. ¿Por qué razón? Porque así es como aprendemos. ¿Quiere usted ser buen líder? Aprenda a seguir a otros. Aleluya. No solo venga aquí y queramos nosotros, yo voy a hacer tal cosa, un evento, y quiero que todos me sigan. No, primero siga usted y después que lo sigan. Amén. Porque la Biblia dice, todo lo que hagas se hará contigo. Amén. Así. Entonces, no nos quejemos nosotros cuando dice, nadie me sigue. Acordémonos que tampoco nosotros seguimos a nadie. Y si no seguimos a nadie, tampoco nadie nos va a seguir. Son ejemplos, hermanos, que debemos de dar, que a mí me han pasado. Y me han causado vergüenzas, me han causado muchos desalientos, pero Dios me dice, acuérdate que tú has sido irreverente con ellos, por eso ellos son irreverentes contigo. Si tú das un buen ejemplo, todos te van a seguir. Eso es lo que tenía, hermanos, acerca del vino. Gloria a Dios. Y espero que hayan entendido, ¿verdad? Amén. Que lo hice con todo gusto. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.